Sí, ¿cómo pasamos a este? La verdad que es un punto bien clave cuando hablaban aquí en el canal de Marvin Leo Vélez acerca de las denominaciones, ¿verdad? Tal vez a muchos creyentes les ha de parecer, ¿para qué vamos a ahondar en estos puntos? ¿Qué nos sacamos nosotros? Al final la mayoría no tienen grandes ministerios, por decirlo así, ¿verdad? Pero hay una parte esencial que sí quisiera, tal vez no de pregunta, sino de aportación, recalcar, y es el hecho de que nosotros tenemos la vida de Cristo primero en nuestro interior, ¿verdad? Según la palabra, ahí está la vida del Señor, y la otra parte es en medio de nuestros hermanos, pues, ¿verdad? Entonces en sí la denominación viene a aniquilar, a quebrar, a destrozar esa vida espiritual, ¿verdad? Donde en realidad pues es en el fondo Cristo mismo como cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros gobernando, pues, ¿verdad? Obviamente que de manera individual es más sencillo entenderlo, porque pues yo me someto primeramente a las autoridades que tengo físicas, ya sea un jefe, lo que sea, la policía, todas las autoridades, el consejo, y a lo que el Señor por medio de su Espíritu Santo me está dando. Pero el gobierno de la iglesia obviamente que ha sido el punto donde el enemigo se ha metido, ¿verdad? Porque él sabía que si se metía ahí, simplemente le quitaba lo más importante a la iglesia, que es la vida, pues, ¿verdad? Es la vida. Entonces, en pos de esa vida, pues tal vez tú nos ayudas a contarnos, a explicarnos, ¿verdad? Cómo se desarrolla ese gobierno de la iglesia, cómo debe de ser compartido entre los apóstoles y los ancianos, ¿verdad? Ya que al final son parte de la iglesia local, y según lo hemos visto, pues también son los que están para pastorear pues el rebaño del Señor, ¿verdad? Bueno, déjame tratar de contestarte varias interrogantes que veo. Sí. Me haces al unísono. Tal vez hablemos un poco, a ver si te logro responder con esto. Hablemos un poco sobre las consecuencias de los sistemas pastorales. Porque he platicado con gente que me dice, mira, Marvin, cuando te prestamos atención, porque en la realidad prestar atención a lo que uno normalmente no cree es más difícil. Pero hay algunos amigos que me dicen, mira, cuando te prestamos atención, en realidad en mucho de lo que decís tenés razón, pero no entendemos para qué le das tanta vuelta si al final de cuentas se necesitan ciertas cosas en la iglesia, ¿verdad? Si tú decís, no debería de haber un gerente, no debería de haber esto, no debería haber lo otro, no deberían de poner énfasis a los locales, no deberíamos. Entonces, ¿qué daño se le hace con eso a la iglesia? Al contrario, se beneficia. Bueno, hablemos de lo nocivo que realmente es el sistema pastoral. Como tan nocivos son los locales, que ya lo vimos y que los invitamos a buscar ese tema anterior que ya, creo que ya salió al aire, ¿verdad? Todavía no ha salido al aire, así que si se estará a espera, ¿verdad? Ok, pero lo nocivo que pueden ser los templos, como tan nocivo es el ministerio pastoral, por supuesto. Yo llego de forma inocente, me convierto al Señor en una campaña evangelística, me tocó el Señor, y me dice, lo invitamos a la iglesia, y veo a ese hombre carismático que ora por los enfermos, ora por las ofrendas, se da un buen mensaje, hace aquí, hace allá, es un showman en todo el sentido, hasta canta bonito y de repente le quita la guitarra al músico y también toca un par de cosas. Y pues de inicio, ¿no? Y uno, o sea, ¿cómo no me voy a ir yo extasiado, acostumbrado a ver desde Luis Miguel hasta cualquier otro actor? Yo me voy a ir feliz y contento. ¿Por qué?
porque afuera a mí me enseñaron, esta es la manera normal de yo ser un espectador en cualquiera de las áreas de mi vida. Me fui a una escuela y ahí aprendí a ser espectador de mi maestro. Desde que empecé en la escuela hasta que salí de la universidad, espectador, y de cuando en cuando que me daban chance para exponer un tema que me dejaba el catedrático, de lo cual muchos entrábamos en pánico escénico. ¿Por qué? Porque no fue nuestra vida. Simple y sencillamente participar con la gente no fue nuestra vida. Por eso hay mucha gente que hasta pierde un curso en la universidad porque ese bendito momento de ponerse delante de los demás no está acostumbrado. Así nos acostumbraron. De allí nos enseñaron a disfrutar el deporte. Si no sos buen jugador, pues entonces no juegues. Mirán. Y ahí estamos los fanáticos. Todos estamos mirando. Exactamente. Mira, vos y yo nos encanta sentarnos y es el juego del Madrid. Y ahí estamos y analizando. Y lo más tremendo es que decimos, ¿cómo no hizo esto fulano? ¿Cómo no metieron a Mengano? Así que criticamos desde el presidente del club estamos de todo. No, somos los máster de las opiniones. Y si pierde el Madrid, arremetemos con alguien para decir tuvieron la culpa. Y los más juzgones. Sí, somos los más juzgones. Eso nos enseñaron. Entonces te vas a un estadio a ser espectador. Te vas a un concierto a ser espectador. Pues. A lo más a volverte serviloco dependiendo del tipo de actor que estás viendo, de artista, perdón. Y hacer tus dramas como uno lo ve que lo hace todo mundo. Y volverte loco y las mujeres tirar a saber ni qué. Eso es lo que nos enseñaron. Entonces, llegamos a una iglesia con un sistema más o menos igual. ¿Por qué? Porque agarraron las organizaciones, agarraron lo que funciona para el ser humano caído y lo implantaron en lo que es la iglesia orgánica. Por supuesto, cuando uno llega, ¿cómo eso va a sentir bien uno? No, ahora resulta que ahora en la iglesia tenés psicólogo y gratis. Bueno, espero yo pues que los pastores sigan atendiendo de manera gratuita a su gente y no haya ya también otras especiales, ¿verdad? La consulta. Pero eso sí no lo sé, pues. Pero ahora tenés psicólogo gratis, tenés guía espiritual, entretenimiento también, ¿me entendés? Ya no tenés que estar viendo qué haces el día domingo en la mañana, te vas a toda la familia, a los hijos y a todos y los metes a la iglesia. Ahorro de paseo. Ahorro de paseo si querés. O sea, tenés un montón de cosas, pero seguís en la misma actitud de espectador. Entonces, ¿qué es lo que ha generado todo eso? Los especialistas del pueblo. Esa influencia corrompida que nos han enseñado. Usted no es especialista. Entonces no se meta, por favor. En esa tarima se suben los que saben o tocar, no importa también cómo viven, pero saben tocar. Los que saben cantar y los que son especialistas para manejar a la audiencia, dígase, con la palabra o con las virtudes divinas. No existe, digamos, en la iglesia de hoy, lo que se mira, el 1 Corintios 14, que Pablo dice que todos... ¿Qué hay pues cuando reunís? ¿Dónde están los hermanos ahí? Si solo está uno brillando, entonces pudiéramos decir que esa es una de las consecuencias grandísimas que tal vez para ciertos líderes dicen no hay problema, o muchos ven esto en la palabra y pues dicen, pero ¿en qué cambia? Pues ¿cuál es el gran alarde? Lo vemos como tú lo decís, pero eso no nos afecta en nada, porque nos sentimos más cómodos, porque al final hemos estado acostumbrados a un evangelio que solamente está velando por nuestras propias necesidades, ¿verdad? Pero sí ha perdido. La vida manifiesta del Señor no está en solo recibir, sino como dice el Señor, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿En qué momento puedo dar yo si solo soy espectador? ¿En qué momento puede el espectador de ese artista, el fanático de ese artista, puede hacer algo por el artista? ¿En qué momento nosotros como fanáticos del Real Madrid podemos hacer algo por el equipo? Exacto, mira, si tan solo en un estudio que se hizo en alguna ocasión, se comprobó que los
los que asistían a las iglesias evangélicas tenían mejor voz, o sea, entonaban mejor. En términos generales, eran mejor para cantar que los que nunca habían asistido a alguna iglesia cristiana evangélica y que no conocían, digamos, de Dios. O sea, nunca habían participado en nada. La razón es porque todo el tiempo uno se está entonando más cercanamente a los líderes que cantan que lo que hace la gente cuando está escuchando su música o cuando va a un concierto. Ellos están cantando como raras, pero ni siquiera se percatan de eso. En cambio, en el mundo evangélico, pues por lo menos en eso hay una ventaja. Eso muestra, lo que quiero yo mostrar con eso, es lo inclusivo que deberíamos de ser nosotros. Ahora, en cuanto al sistema pastoral, lo que ha hecho es una separación. O sea, colocan a una persona como el especialista a tal grado que le dan honores que ni siquiera en la Biblia están dados para ninguna persona en especial. Por ejemplo, hay quienes no empiezan la reunión si no está el pastor. O sea, yo llegué a visitar, me recuerdo bien cuando hace muchos años llegué a visitar una iglesia y el pastor se enfermó. Él ya era una persona muy adulta y ese día, que no sé qué le pasó, me pregunté qué le pasó en su casa. Entonces, la reunión atrasada, 10 minutos, 15 minutos. Entonces yo le vine y yo era invitado para predicar y le dije al hermano, mira, ¿a qué horas es que quedaron de empezar? No tenemos ya 15 minutos de atraso, no, pero no viene el siervo. Y usted no puede empezar. No, él hace la oración inicial. Me dice que da la revisión. Entonces, porque por supuesto, no dije yo nada, pues, ¿verdad? Ni tampoco me daba un poco la cabeza en ese tiempo para decir, uy, qué gran error. Pero lo más tremendo de la historia esa es que como él definitivamente no podía llegar, entonces hicieron que un hermano fuera a la casa del pastor, el pastor le impusiera la mano y por delegación de la boca del pastor le dieran autorización para él dar inicio genuinamente, inaugurado el curso. Y entonces la persona esta se fue a la casa del pastor, se puso en rodillas. El pastor, no sé si estaba moribundo, no, ya no averigüé. Pero lo que sí es cierto que le puso, porque me contaron después del asunto, le puso la mano, oró por él y lo autorizó para esa reunión. Entonces se fue volando en la persona esta y entonces les explicó a los hermanos, vengo con la gracia, con esto, como que lo hubieran investido de raíz, ¿verdad? Para dar inicio, porque ya estuve con el pastor y todos, amén. Y él levantó sus manos al estilo como me di cuenta que lo hacía el pastor. A esos puntos se llega con idealizar, con espiritualizar y con ponerle atributos a las personas, a algunas personas que ni siquiera en la Biblia están. Mucha gente no bautiza a menos que lo haga el pastor. Ni se deja mucho pero bautizar si no lo hace su pastor. Entonces hay muchas cosas que uno ve en la escritura que no están, más sin embargo, lo que se está tratando es de revestir de una importancia salida de la regla para lo que se le llama pastor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las ovejas se nutren de la grandeza que ellos inconscientemente están viendo de esa persona. Si no se dignifican de esa manera esos personajes, dejan de tener peso, dejan de tener relevancia, porque al final de cuentas hay una idolatría solapada que se está moviendo en esos sistemas. Así que no pensemos que no trae consecuencias nocivas el sistema pastoral. Claro que lo trae. Claro que sí. Que a lo que tú miras, bueno, ser espectador, estamos claros que es una consecuencia súper grave, contraria al corazón del Señor, ¿verdad? Porque el Señor no está esperando de nosotros ser espectadores, ¿verdad?, sino participantes, como dice Pablo, partícipes de su evangelio, discípulos de Él.
No sé si mirás alguna otra consecuencia nociva, grande, que le afecte a la vida más que todo de los hermanos. Yo aquí tengo dentro de la única nota que creo que voy a ver en todo lo que hemos platicado. Sí. La logré visualizar. Dice, yo ponía en mis notas, el sistema pastoral fomenta, primero, la exclusividad y no la inclusividad. Uno de las cosas, no sé si va a sonar repetitivo, pero para que quede bien marcadito, esa exclusividad que se va dando a toda aquella persona y que casi se le está diciendo, busque la exclusividad con nosotros. El liderazgo, porque se vuelve también un anillo que va creciendo. El pastor que llega a tener una congregación razonable sabe que humanamente hablando no va a tener el control o no va a poder realizar todas las cosas. Yo visité algunas iglesias que en algún momento me invitaron, muy pocas, pero en algún momento me invitaron en los Estados Unidos, y llegaba a lugares donde el pastor era el todólogo, ¿verdad? Pero era tan pequeño en el grupo que literalmente él podía y le alcanzaba para hacer todo. Y todavía después de la reunión podía ir a visitar y a comer con todos los hermanos de la iglesia. O sea, él podía, pero conforme va creciendo una congregación, el sistema pastoral sabe que no lo va a hacer. Entonces empieza a haber una élite. Esa élite se le empieza a dar también ese aire de superioridad, y es realmente donde se fomenta precisamente la exclusividad y no la inclusividad. Porque lo que tú mencionabas de 1 Corintios 14 es un principio inclusivo, donde el Señor está permitiendo que cualquier persona que está en la reunión tenga el derecho y la oportunidad de participar y aportar. En cambio, en el sistema pastoral, usted quiere cuidar carros, usted tiene que... No, cálleselo hoy. A ver que cualquier gente va a cuidar los carros santos de los hijos del Señor, ¿verdad? Entonces, y empieza a ponerse alrededor de las personas ese tipo de cosas, y la gente, claro, si le están dando gloria y honor a un personaje, pues alguito se va a querer agarrar de eso, y entonces empieza a moverse el sistema de lo que los católicos un día denominaron los clérigos y los laicos. Entonces yo le veo como primer punto, como entre los muchos que ya hemos hablado, que el sistema pastoral fomenta la exclusividad y no la inclusividad. Y por otro lado, exalta la singularidad y rebaja la normalidad al punto de mostrarse indiferente con ella. Explico. Lo voy a volver a repetir. Exalta la singularidad y rebaja la normalidad al punto de mostrarse indiferente con ellos. Es decir, se empieza a exaltar a los que ya sea por asuntos naturales, porque hay muchos que hablan no por un llamado, ¿no? Hablan porque tienen el don de hablar. Otros tienen ciertas capacidades. Por ejemplo, hay muchachos que en cuestión de 3 meses se convierten en unos músicos impresionantes, ¿me entendés? Y ya entonces se le exalta al grado de ser personas mistificadas, ¿me entendés? Entonces está siempre promoviendo la singularidad, y la gente está haciendo lo que no tenés pero ni idea para volverse singulares, para volverse muy particular, único sería la palabra, tan únicos que entonces sea aplaudido, porque la singularidad se aplaude. La normalidad casi se pone al borde. Pasa desapercibido. Exacto. Hay gente que lo que cree que llega a ser a la iglesia es simple y sencillamente llenar una banca, sentirse en su conciencia que con eso le bastó y fue suficiente para su vida. Porque al final, si él no tiene alguna singularidad en su vida,
sentarse y aportar es lo más que puede hacer. Ese es un daño terrible que se incluso el buscar lo de los 5 ministerios, ¿verdad? Es también un reto para la iglesia orgánica, los ministerios que leíamos al inicio en Efesios, pero muchas veces nos preguntamos, bueno, tú ya tenés el testimonio de que sos apóstol, no porque alguien te lo dijo, sino porque lo has creído y sabes que así es. Como cada uno de nosotros deberíamos de saber, esto es lo que el Señor me ha llamado a hacer, ¿verdad? Y una vez a mí varias veces hermanos me han preguntado, bueno, ¿y vos, tu padre es apóstol, y vos qué sos? Mini apóstol, o qué sos, subapóstol. Existe al final siempre en lo evangélico, y no lo digamos en todo lo social, siempre una presión de qué soy, y yo qué soy, ¿verdad? Y el querer, en cierta forma, resaltar, ¿verdad? Pero yo pues, en aquella ocasión que me sentía acorralado, siempre me sentía acorralado por esa pregunta que yo también decía, si yo realmente qué soy, ¿verdad? Tuve una respuesta en mi interior que sé que el Señor me la dio y tal vez le sirva a los demás. Es solamente lo más importante, y lo que sí no hay duda que somos, es que somos discípulos. Eso no hay duda que somos. Los apóstoles, antes de ser apóstoles, fueron discípulos. Y no hay un solo llamado de Dios que sea, primeramente, tenga su don sin antes ser discípulo. Si alguien se autoproclama o se cree apóstol o se cree esto y lo otro, sabemos que Pablo lo dijo, el Señor me apartó desde el vientre, pero no desde el vientre empezó a practicar el apostolado, sino que fue un hombre que, aun cuando le vino la revelación, esperó 14 años para que el Señor lo formara, le hablara. Fue un hombre que aprendió a esperar siendo discípulo, a tal punto que buscó a los apóstoles contemporáneos, a los apóstoles del Cordero, y se dio cuenta que realmente lo que había recibido era una revelación del Señor, pues, ¿verdad? Entonces creo que tanto, bueno, para los que están metidos en la denominación, que Dios los auxilie, que también quisiera oír tus palabras, qué consejo les vas a dar a todos los que sean iluminados, porque no solo sirve aquí estamos hablando la verdad, sino qué vamos a hacer, porque esto es para, tal vez, no sé en cuántos países van a escuchar esto, pero esto es para los que están fuera. A mí me cuesta un poco, y se los digo a todos los que van a oír este video, me cuesta un poco hablar de esto porque para mí es más vivencial que doctrinal. Ya, creo que aquí está Sarita, Sam, bueno, también Lidia, aunque ya está más mayorcita, ya. Pero los que no estamos tan maduritos, ya hemos nacido aquí. Yo sí estuve todavía partícipe de la iglesia evangélica, y hay otros que nacieron aquí en medio de nosotros, y necesitamos hasta conocer estos puntos que para nosotros ya están implícitos, que para muchos en otras partes del mundo son demasiado difíciles de procesar, pues, ¿verdad? Pero volviendo a ese punto, ¿por qué nos preocupamos tanto por saber qué somos? Si hay algo sin lugar a duda que todos somos, deberíamos de considerarnos discípulos del Señor. Y juntamente con eso va a venir la revelación, así como un día llegó a tu vida, que sos un apóstol del Señor, y van a aparecer otros que digan, el Señor me ha llamado a ser maestro, también a ser un pastor, no bajo el sistema impuesto evangélico, sino un pastor que da palabra, que lleva el cuerpo de Cristo a la vida orgánica, pues, ¿verdad? Entonces, definitivamente ese detalle no me había percatado, el cómo se exalta la singularidad, ¿verdad? Ya en medio de un ambiente donde al final se está promoviendo el showman, ¿verdad? El que hace mejor las cosas, ¿verdad? Y la verdadera vida, la que el Señor había diseñado era... Y agregarle a esto, hay iglesias que tienen por lo menos no voy a decir la bendición, pero por lo menos la ventana
de que el pastor de ellos es súper carismático. Es elocuente, tiene palabra, es un don de sabio, tiene dones de sabiduría. Entonces, es preparado, ¿verdad? Intelectualmente. Busca a Dios de verdad. Teológicamente busca a Dios. Y digamos, de alguna manera, los feligreses, los creyentes que están en esa congregación, pues gozan de esas cosas. Pero hay lugares donde los pastores que han terminado quedándose en ese puesto porque no tienen un don, sino que tienen un puesto, porque la jerarquía les da ese puesto, y están carentes a la par de otros que de alguna manera han surgido. Esos todavía son más crueles porque son Saúles. Saúles que van a andar persiguiendo a todos los Davides que le quieran, que vean ellos que el Señor los está usando. Que los está usando. Entonces, el nivel de la iglesia local es el nivel de ese pastor bajo ese sistema. No hay más. No hay más. Porque si hay alguno, exacto, va a ser vetado. Porque va a ser, exacto, porque está peligrando que usurpe el puesto que esta persona tiene. Entonces, es donde a veces uno ve iglesias tan hegemónicas, ¿verdad? Si, con el perdón de muchos, si el pastor es un ignorante total, pues ahí normalmente vas a ver solo gente ignorante en su totalidad. Porque si alguna vez estuvo alguien con un poquito más sobrado de conocimiento y tal vez preparado y todo, seguramente lo fueron topando, hasta que o se decepcionó a sí mismo o se terminó yendo. ¿Por qué? Porque el sistema pastoral evangélico hegemoniza a como es él, hegemoniza a todos. Ahora ya te imaginas nosotros con habilidades parejas en todo nuestro cuerpo. Es que hay algunos que tenemos algunas personas que tienen la gracia, que tienen una visión maravillosa. Otros son hábiles con las manos. Otros son hábiles mentalmente y de diferentes maneras. Otros son hábiles con las piernas, son deportistas, etc. Y no en todo nuestro cuerpo somos parejos en todas nuestras habilidades. Resulta que hay alguien que es muy hábil tal vez para tocar guitarra y lo pones a escribir a mano y es un mediocre para escribir, pues, ¿me entendés? ¿Verdad? Entonces es increíble cómo puede mover los dedos para las cuerdas de una guitarra y no puede mover un lapicero, ¿me entendés? Pero así somos, el cuerpo así es. Y entonces por eso el apóstol Pablo dice que en un cuerpo hay diversidad de miembros, ¿verdad? ¿Qué pasaría, dice Pablo, si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy del cuerpo? Mas, sin embargo, en el sistema pastoral evangélico, termina que si ese pastor es oreja, todos terminan de orejas. Y si es nariz, todos terminan de nariz, porque no cabe para otro, porque sigue siendo gerencial. Si yo soy, mira, si tú te ponen de gerente de una distribuidora de la Coca-Cola, no se te va a ocurrir vender pan o vender pan. Vas a vender Coca-Cola. Y todos los demás empleados que vas a estar a tu cargo, les vas a enseñar algo de todo el proceso para embotellar la Coca-Cola. Y al final lo que se va a vender única y exclusivamente es Coca-Cola. Así pasa en el mundo evangélico. Entonces, de ahí vemos nosotros que lugares donde el líder del pastor es un salmista o es un cantante, híjole, uno ve esa inclinación terrible a que todo es alabanza. Y tanta es la gloria de Dios que nunca hay palabra. ¿Verdad? O aquellas iglesias donde terminó de pastor un evangelista. Y todo es salvar. Y la gente ávida para salvar almas y llenarnos en la fe. Porque no hay otras áreas que cubrir. Así que si quisiéramos hablar todo el desastre que causa el sistema pastoral, es tremendo. Te voy a decir el último de los que yo veo. Okay. Cuando Pablo edificaba las iglesias, y creo que cada día nos debemos de atrever nosotros a hacerlo,
Y digo nosotros, hablando de los apóstoles y de los que Dios les ha dado un llamado como el mío, Sí. espero en Dios terminar mis días como Dios quiere, aunque no termine como los hombres esperan. Yo sé que todos los seres humanos esperan ver con sus ojos un fruto para decirme si tenía razón o no tenía razón. No lo creímos todo este tiempo, pero sí. Correcto. Si digamos en todo esto hubiera un boom que lo estamos esperando y soñando, y nos multiplicáramos exponencialmente, entonces la gente empezaría a decir, hey, echémosle, tal vez vale la pena ver qué tiene este hombre. Y si esas cosas no son así, ¿verdad?, es muy probable que no lo hagan, porque no están juzgando mis palabras. Probablemente yo sea aquel que diga la verdad. Pensemos en esto y no vea los frutos. ¿Quién quita a nosotros nos toque ser Juan el Bautista? Porque si nos miden por eso, el que se quedó sin discípulos fue Juan el Bautista. Y al final todavía de colada le volaron la cabeza. A eso fue enviado, Pero abrió el camino, eso sí. Ese era su llamado. Ese era su llamado. Así que si yo no espero, yo espero terminar también humanamente hablando con mucho fruto visible. Pero de no ser así, yo veo como muchas personas no se dan cuenta el daño que están haciendo a raíz de comportarse de maneras que Dios no nos ha pedido. Entonces, volviendo al punto que te quería decir, y aquí lo amargo, es que el apóstol Pablo, y el pensamiento que estaba queriendo terminar, el apóstol Pablo vino y iba a predicar el evangelio, que le costaba enormemente predicarlo, a distancias que hoy sería prácticamente como ir a Japón, aunque sea en avión, como querrás, pero como ir al otro lado del mundo. Más o menos ir al otro lado del mundo en avión, el esfuerzo que yo haría para ir por acá, pongamos a Australia, sería el esfuerzo que Pablo hizo para ir de la zona de Judea a los lugares donde él fue a predicar, y tal vez todavía con un esfuerzo mayor. Entonces, más sin embargo, se iba Pablo, edificaba, se esforzaba, les enseñaba lo necesario de cómo conducirse como iglesia, y después se iba. ¿Con quién los dejaba? ¿Qué dicen los pastores? Es que no había en ese tiempo. No, ¿cómo no? Yo les podría mencionar entre 8 a 12 ayudantes de Pablo, más capaces que cualquier hombre que exista como ministro ahora en este tiempo. ¿Por qué Pablo no los dejó? A ninguno de ellos dejó acá. A ninguno dejó. Pablo en algún momento, Ni Tito y Timoteo, que estaban como clasificadas como cartas pastorales. en algún momento Tito y Timoteo los dejó Pablo para restaurar ciertas cosas. Tú que lo dices claramente en las palabras. Por esta razón te dejé en Creta para que corrigieras tal y tal cosa. Entonces, pero de primera instancia, Pablo iba, edificaba una iglesia, se estaba unos cuantos meses. Fue rara la iglesia en la que Pablo se registra en el Nuevo Testamento, que se quedó por espacio de 2 años. Después del máximo de 2 años, Pablo dejaba la iglesia en manos de ¿quién? De ellos mismos. Porque les había enseñado algo, que la responsabilidad es de un cuerpo. ¿Entendés? Si yo me quiero rascar dentro de la oreja, no me voy a poner con el puño a quererme rascar. Agarro mi dedito chiquito y me rasco allá adentro. Entonces, la funcionalidad de los miembros es importante en todos los niveles. Pablo hizo cuerpos, iglesias locales, cuerpos de Cristo manifestados en toda su plenitud y con todos sus miembros, de manera inclusiva. Entonces los responsabilizó a todos. Por supuesto, es más fácil que se muera un cuerpo viviente que una institución. Totalmente. Es que la institución ni siquiera tiene vida. Para empezar, Nosotros exacto. Ese ministerio nunca cae, es que nunca tendría vida. Es correcto, exactamente.
Exactamente. Sí hay. Lo decimos digamos, por... Como decir que vos tenés, por ejemplo, un cafetín. Digamos que vos tenés tu cafetería y tenés tu venta de café, postres y todo. Y pensemos que al principio vendías un montón y después ya no vendías nada. Pero el cafetín se acaba cuando lo cerrás, no cuando ya no llegan clientes. Claro. Porque vos podés tomar la decisión de pasar 10 años y nunca te llega un cliente y el cafetín está abierto. Sí. Entonces, ese se termina cuando vos decidís que se termine. Como también podrías terminarlo porque te fuiste a Europa a vivir y dijiste, pues no me importa que aunque me va bien con ese cafetín, no cierro. Entonces, no es una institución, algo creado por el hombre. Como decís vos, al final de cuentas no tiene vida. Entonces puede permanecer, alguien lo puede vitalizar. Pero la iglesia orgánica es muy dada a las enfermedades, es muy dada al peligro, es muy dada a que los hombres se aprovechen. Corre el riesgo. A que los diótrefes se adueñen de ella, a que los nicolaitas tomen el control y terminen acabándosela. Entonces, ese riesgo es el que de alguna manera no queremos correr muchos, porque vemos, y yo lo estoy experimentando, trabajar mucho y de repente todo se perdió. Todo se perdió. ¿Por qué? Porque estamos creyéndole que la iglesia se tiene que indicar a sí misma. Ahora, hay dos cosas. Nos faltan las destrezas para enseñarle bien a la iglesia, porque esto es un proceso también igual como el que es padre, aprende a ser papá casi cuando ya está viendo nietos, ¿verdad? Entonces es cuando uno viene y le dice, uno habla con la esposa y ve los nietos y ve los hijos y dice, ¿cómo no hacen eso? ¿Cómo no hacen eso? Porque uno ya tuvo toda la experiencia de la crianza de los hijos. Hoy con los nietos quiere uno como hacer algo, pero ya no es el turno de uno. Entonces se tiene que aprender. Yo quiero decirle a todos los que me escuchan que estoy consciente que en este proceso orgánico, el primero que tiene que ir creciendo y aprendiendo soy yo. Voy en ese proceso. Yo me siento feliz por una cosa, porque ya estoy en este camino. Y espero en Dios que nunca haya una tentación especialmente que golpee el orgullo humano, que lo haga uno a querer, como el apóstol Pedro, cuando aparecieron los de la circuncisión y que quiso disimular la gracia en la que él vivía. Yo espero en Dios que aunque así me quede solo con este canal y no teniendo nada más, tenga la dignidad de sentirme que he hablado lo que creo yo que está en su palabra. Pues todo ese tipo de cosas, esas tentaciones, todo ese montón de adversidad hace que mucha gente no opte por este camino. Yo quiero... es un camino de riesgo. Es un camino de riesgos. Es un camino de riesgos, ¿verdad? Si volvemos a esa... Me gustó esa analogía del perrito viviente y el peluche. Bueno, si hay una... Pensemos en la hermana Sarita que la tenemos aquí detrás de cámaras. Y ella... que vive con sus papás. Dice, yo quiero a mi mascota. Y tiene la oportunidad que alguien le regala su perrito bonito, pero hasta pulgoso el pobre, pues, ¿verdad? Ahí está el perrito. O alguien viene y le dice, mire, hermana Sarita, yo le quiero regalar este peluchito. Y ella escoger en dónde se va a realizar dándole cariño a cualquiera de esos dos personajes. Si quiere hacer práctica su vida, el peluche, hombre. Le prende una pita, le pone un ganchito y hasta lo cuelga de su mochila y ahí anda con el peluche para todos lados. Viene a la oficina, lo destraba, lo pone ahí enfrente y hasta le pone nombre y le pone una su moñita y anda feliz. Si se quiere realizar con ese peluche no viviente, pues es mucho más práctico. Si ella viene y quiere agarrar el perrito y no se dio cuenta porque era muy chiquito, que a los 6 meses es de este pelo el perro, se va a dar cuenta lo que es tener que lidiar con un animalito viviente. Igual pasa con la iglesia orgánica. Por eso nadie se quiere arriesgar.
Pero tú me decías, hijo, ¿qué consejo le daría yo a las personas que de alguna manera las está iluminando Dios? Así es. Bueno, una, no estamos invitando a que ustedes emigren de los lugares donde se están congregando. Ese no es nuestro deseo primordialmente. Tal vez lo digo por ética, pero no es mi deseo. Yo creo que hay muchas personas, entre las que nos están escuchando, que han escuchado de Jesús, mas no conocen a Jesús. Y yo quisiera invitarle a usted a que si ha sido impactado por estas cosas, contacte con nosotros. Amén. Y con el mayor de los gustos, nosotros, yo mismo. Si usted lo que necesita es conocer al Señor, yo le prometo delante de Dios que yo mismo me comunico con usted, no solo para guiarlo a su fe, sino también para edificarlo de alguna manera en cualquier lugar del mundo en el que esté. Eso se lo prometo delante de mi Dios. Si usted lo que necesita es conocer al Señor, que pare de todo lo que estamos haciendo, gran parte de esto es un esfuerzo para llegar a personas como usted. Pero también estamos conscientes de muchas personas que se han divorciado de los sistemas religiosos, que no necesitan habernos escuchado para saber lo frustrante que es estar en sistemas que lejos de edificar, dividen, que lejos de ayudar, frustran, que lejos de verdad traer algún beneficio, lo único que hace es aniquilar nuestra vida. Y si usted es una de esas personas a las cuales yo no lo tengo que convencer de que el lugar en el que usted está, que posiblemente ya ni está, ya no está precisamente porque usted ve que los sistemas, no Cristo, los sistemas en los que está, le fueron infieles, no le auxiliaron. Y si usted está en esa condición, amén, también contáctese con nosotros. Igualmente, yo le prometo a usted, yo personalmente, a través de mis ayudas, contactar con usted. Y donde quiera que usted esté, ayudarle con material, ayudarle con consejos y, por qué no decirle, ayudarle un día hasta visitándolo para que usted sea edificado y usted se atreva a ser la iglesia orgánica, a ser parte de la edificación responsable de la iglesia orgánica del Señor. Por supuesto, solo quiero hacer una advertencia, me estoy comprometiendo delante de Dios. Yo lo hago con aquellas personas que también me estén tomando en serio mis palabras. Si usted se siente de verdad tocado, si usted cree que esto es de Dios y dice, ¿qué puedo hacer ahora que ya ni siquiera asisto a mi iglesia? Entonces, permítanos poderle ayudar. Si usted se siente muy cómodo en su iglesia, no se preocupe. No tenemos intenciones de estar sacando a nadie de su iglesia. La vida y el tiempo un día nos darán la razón. Solo una cosa le sugiero, le doy de consejo a las personas que están en sus iglesias muy a gusto. Sigan ahí. Solamente nunca peleen con la verdad. Es mejor decir, bueno, nosotros lo hacemos de una manera distinta, pero no pelee. Lo que yo hablo y que usted puede comprobar que está en la Biblia, no me crea a mí, pero lo que usted puede comprobar que está en la Biblia, con la verdad de Dios no se pelee, porque se va a pelear con Dios. Es mejor decir, estoy y nuestros sistemas pues tal vez no son los que la Biblia nos enseña, pero ahí estamos con honestidad. Y usted justifíquese como quiera. Y justifíquese a sí mismo y dése razones internas para sentirse bien donde está. Pero jamás ponga en duda. Jamás usted sea contrario a la verdad. Ese sería mi consejo. Amén. Para cada uno. Amén. Amén. Amén.